y se realizó el primer Congreso de Enfermería de Traslado Aerosanitario, una tarea social de amor y de entrega total de vocación que tiene que ver con la psicología aeronáutica. Te preguntas, ¿qué tienen que ver los aviones con la psicología? La encargada de contarnos cuál es el contexto de todo este trabajo es la licenciada Edith Mongeau, porque claro, forma parte de ese gran equipo. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida a Segunda Mañana nuevamente. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos nuestros amigos? Y muy contenta yo de haber regresado de este congreso tan valioso, tan importante, el primer congreso patagónico sobre traslado aéreo sanitario. Fantástico, se trabajó desde ala rotativa y fija, o sea, helicóptero, todo tipo de nave y todo lo que implica esta tarea tan riesgosa y tan delicada que es el traslado aéreo de pacientes que necesitan ser atendidos por diversas razones, o porque son evacuados en una situación de riesgo o porque necesitan ser trasladados de diferentes maneras. El traslado primario implica el traslado del lugar crítico de la zona del accidente a un hospital para ser atendido primariamente. Después está el traslado secundario, que es en el que estamos trabajando generalmente con la doctora Nancy Biasi en este equipo que muchas veces... Grande Nancy, una genia total. Sí, ahora te cuento que la entrevistaron. ¿No está por ahí con vos? No está por ahí con vos. No está, pero nos está escuchando. Ahí le mandamos un gran abrazo. Ella es la que realiza el traslado secundario. Realizamos eso cuando hay un enfermo que necesita una institución con mayor complejidad, porque en el hospital donde están faltan recursos para sus necesidades. Ahí es donde se realiza el traslado secundario. Con una aeronave se retira al paciente y se lo lleva a un nosocomio de mayor complejidad. Eso ya sería un traslado secundario. Bueno, te cuento que durante el Congreso vinieron los medios, porque hicimos mucho ruido en el Bolsón. Claro. Fue un congreso con más de 130 participantes. Fuimos 15, más o menos, los expositores. Hubo público de diferentes orígenes. En realidad, el tema principal era dedicado a la enfermería, porque el enfermero tiene un rol muy, pero muy importante al lado del médico. En ese traslado, a veces son aviones chicos donde tienen que está el piloto, está el médico, está el enfermero y el que acompaña al paciente. Bueno, es muy fundamental esa tarea, que el que esté muy capacitado ese enfermero en el área aeronáutica, y permanentemente hay nuevas actualizaciones de esa tarea, lo que nos permitió dar a luz este congreso, que, como te decía antes, vinieron los medios porque hicimos mucho ruido. O sea, el aeroclub estaba cerrado, lo abrieron exclusivamente para nosotros. Estuvo como participante visitando también el titular de la ANAC. La ANAC es la entidad que es la Administración Nacional de Aviación Civil. Este hombre es el que representa el ANAC en el Bolsón, y vinieron a hacer reportaron a Juan Thierry, que es el representante en Patagonia de MedSafe Internacional, que es este organismo encargado de capacitar para la salud a las personas que estén trabajando para que hagan una tarea de excelencia. Bueno, reportearon a Juan Thierry, que es un enfermero especializado que hace rato que está atrás de esta tarea y tiene un sueño muy grande de poder hacer que en el Bolsón incluso pueda haber un helicóptero para aeroevacuación, que es lo que se necesitaría. Hizo esta convocatoria internacional. Vinieron expositores de Brasil,
realmente unos chicos fantásticos que, bueno, cuando tomamos el avión con la doctora Nancy Biasi, estábamos ahí en Ezeiza, nos levantamos tempranito a las 4 de la mañana para estar a las 5, el avión salía a las 7 y tuvimos una demora de 6 horas. Ahí nos encontramos con Renato y con Lucio, 2 expositores del Brasil, 2 chicos fantásticos con mucha experiencia que vinieron a hacer un aporte extraordinario en nuestro congreso. Y bueno, allí, como te decía antes, en un momento del congreso vinieron a ver y a escuchar realmente cuáles eran los objetivos del Congreso, y bueno, eligieron a la doctora Nancy Biasi para que mostrara la perspectiva del Congreso y cuál era la perspectiva personal de eso que se estaba viviendo, que fue realmente extraordinario, fue algo muy exitoso. Realmente me siento orgullosa y feliz de haber sido parte, pero por sobre todo de haber conocido gente tan extraordinario, Cris. Fíjate que para mí personalmente era un ambiente así, donde nunca había participado en un lugar donde había personalidades del ejército que realizan la tarea de aeroevacuación como médicos. Y bueno, a mí me impactó muchísimo, tanto del ejército como también de prefectura. Si buscan en Google van a encontrar La Rosa Salvaje, que es un salvataje que se hizo en 2013, que muy impactante en la historia de la prefectura argentina. Lo emocionante era que estuvieron ahí la médica que estuvo atendiendo a las personas rescatadas y sus 3 ayudantes, que fueron los que realizaron la parte de rescate cuerpo a cuerpo, sacaron las víctimas del mar. Además de, bueno, ellos también cuentan con la pericia de los pilotos, porque fue un rescate que se hizo a la noche. Bajar en alta mar durante horas de la noche donde no hay luz, realmente fue tremendo. Cuando en prefectura, en Comodoro Rivadavia, te cuento la historia, ¿puede ser, Cris? Sí, ¿Te la cuento? Bueno, sí, por supuesto. Te cuento que cuando reciben que había una aeronave canadiense en alta mar que se había dado vuelta, pero por el sistema que tenía, otra vez volvió a su estado natural, a su estado de equilibrio, pero por poco tiempo, y a su vez recibió una señal prefectura de que había una situación para salvar. En ese momento en alta mar, automáticamente se ponen en contacto que había un buque no muy lejos, como para que prendiera todas sus luces para poder tener referencia, porque el helicóptero, para poder estar en equilibrio, necesita ver para poder tener tenían que descender, digamos, bastante para poder identificar a las víctimas. Y bueno, desde arriba, desde una distancia bastante importante, fue que a través de sogas bajaron los muchachos que realizan el salvataje, los rescatistas, que son gente extraordinaria y que corren tremendos riesgos en cada uno de esos salvatajes, tremendo. Y contaban en el viaje estos 2 canadienses que hablaban algo de español, que ya se daban cuenta que se morían y habían sacado lo que quedaba de una botellita de whisky como para despedirse de la vida. Y bueno, esa sensación, ¿no? Esa sensación de querer seguir, pero saber el riesgo que uno afronta, ¿no? Claro, porque entrega ya veían total, sí. Y bueno, estos chicos fueron a rescatar a estos 2 hombres. Hay fotos incluso en internet de cómo fue el rescate. Y bueno, a mí me tocó una parte muy linda, que fue hablar con uno de ellos. A veces terminaba el congreso, íbamos a tomar algo todos juntos, y bueno, Javier Morales, que fue uno de los rescatistas, me contaba lo que había experimentado él. O sea, después de la evacuación, de poder subir a las víctimas, de llevarlos al hospital, me dijo, y a mí también me revisaron, me dijeron que estaba todo bien, y me mandaron a mi casa. Y
para mí no estaba todo bien. Yo tenía en mi cuerpo una sensación tremenda que no puedo describir. Me subí al auto y cuando iba manejando empecé a temblar como una hoja y me empezó a destacar y a detallar un montón de síntomas que él tenía. Y me dijo, yo cuando sabía que estabas vos y te quería decir, todo esto es para Edith, a ver qué me dice de esto. Y justamente lo que yo iba a exponer era la respuesta que Javier me estaba solicitando. No, porque justamente le pude explicar que de pronto, si yo hubiera sido su psicóloga en ese momento, cuando él llega a su casa y se encuentra con su familia durmiendo, no pudiendo expresar porque estaba bloqueado, toda la familia está bien, todos siguieron durmiendo, yo no sabía qué hacer, hasta me fui al patio, me tiré a la pileta pelo pincho de mis hijos como para ver si yo podía frenar de alguna manera todos estos síntomas que estaban peleando en mi cuerpo. Entonces, bueno, ahí fue que en ese momento en que me tocó exponer, le conté a la gente que había charlado con Javier, que me había pedido permiso, que me había dado permiso para solicitar, para contar su historia, y bueno, lo que les conté es justamente que esa cantidad de síntomas que nosotros tenemos como estrés, como digamos posterior a un estrés postraumático o de diversa manera los que nos puede pasar, esa taquicardia, esa sudoración en las manos, todo eso es producto de que se nos dispara el cortisol, adrenalina, noradrenalina, cortisol, y que eso nosotros no tenemos control, pero sí tenemos control sobre el sistema antagónico, que es el parasimpático, y a través de relajación y respiración nosotros volvemos a la normalidad. ¿Por qué es importante la relajación? Porque cuando nuestros músculos están contracturados, los vasos sanguíneos que circule, que vaya al corazón y al cerebro, cuando hay contractura la sangre se encuentra bloqueada. Entonces nosotros necesitamos relajarnos y respirar para que el oxígeno llegue al cerebro y de esa manera, voluntariamente y pensadamente, nosotros volvemos a ser nosotros, ¿no? A que esos síntomas no se adueñen de nosotros y a poder pensar y estar mejor. Bueno, para mí fue muy emocionante y para Nancy también conocer a esos héroes y hablar con ellos, ¿no? Fue un equipo de Comodoro Rivadavia, la doctora Julieta Ibarra, que nos hicimos grandes amigas, también con la mayor del ejército, María Isabel. Bueno, conocimos gente que nos sorprendió, que nos abrió la cabeza, que nos mostró cuántas cosas pasan en nuestro país tan hermosas de ser destacadas, ¿no? Totalmente. Y yo decía, digo, wow, de esto no se habla. Se habla de tantas cosas que entristecen, tantas cosas que dañan, y esta gente que con esa pasión relataba cómo hacía los salvatajes, y bueno, también estaba equipos de bomberos voluntarios, y hablé con un muchacho que se llama Walti de apellido, y decía, yo soy arquitecto, pero mi pasión es esta, y es bombero voluntario, trabaja en el sur como bombero voluntario. Y bueno, toda la gente que le apasiona esta tarea estaba ahí convocada, y bueno, por ser el primer congreso de una manera excelente, planificado, porque justamente la doctora Julieta Ibarra dijo, nunca fui a un congreso tan bien armado, con la diversidad de temas, todos que confluían para lo mismo, que era la seguridad operacional, para que todos los eventos en los que la gente tenía parte fueran exitosos, dice, y realizados de una manera tan diversa con todos los temas y con una calidez en la que no hubo competencia en absoluto, al contrario, nos solidificamos todos, era como si nos conociéramos de toda la vida, fue realmente algo extraordinario. Y ya antes de terminar el congreso ya estaban hablando del segundo, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Porque como decías, ¿no? Cada uno desde su lugar, aportando lo que puede con su profesión y también con la calidad humana que le pertenece a cada uno, que le es propio, acompañando a quien lo necesite. Me parece genial, me encanta este tema que trajiste porque como vos decís, no todos saben qué es el trabajo de un psicólogo aeronáutico. Cuando empezaste psicología, ¿automáticamente decidiste que ibas a ir también por este lado?
No, mi pasión es la psiconeuroinmunoendocrinología, es lo que yo les hablo siempre, es la parte médica de la psicología, lo que tiene que ver con mi cuerpo y con la realidad de que somos espíritu, alma y cuerpo, y cómo nosotros podemos ser protagonistas de nuestra salud. Uno de los expositores brasileños, Renato, cuando él terminó su exposición dijo algo muy lindo. A veces uno dice, no te hagas la película, pero nuestra vida es una película y tenemos que vivirla como la película más bella. Y yo cuando me tocó exponer, que lo hice luego de él, dije, adherí firmemente al concepto que él había dado, pero agregué, en esa película vos tenés que darte cuenta que sos el actor principal, el protagonista, no sos un actor de reparto. Todo lo que haces por tu vida es lo más importante. Entonces, yo siempre desde que me recibí fui por ese lado, todas las emociones en el cuerpo. Primero hice psicosomática en la Universidad Favaloro, después descubrí la psiconeuroinmunoendocrinología y fui por ahí. Pero la doctora Nancy Biasi, que un día quiso armar su equipo y ella como médica se interesó en los traslados aéreos sanitarios, me propuso ser parte de su equipo, cuestión en la que me resistí mucho tiempo hasta que me convenció. Y bueno, ahí fue cuando hice en la UBA y en el INMAE, en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, el curso de psicóloga aeronáutica. Para completar, claro, para completar todo este trabajo que se visualizaba, ¿no? Por la invitación de Nancy, que te digo, yo a Nancy ya hablé con ella varias veces, dije, tenemos que concretar entrevistas, yo quiero contar tu trabajo, así que le voy a volver a escribir, vamos a ver si tiene algún tiempito, porque también siempre está viajando, siempre está súper comprometida con su labor, así que bueno, vamos a tener paciencia para que en algún momento la podamos sacar al aire. Por supuesto, seguramente que lo va a hacer con mucho cariño. Así que bueno, así fue que por propuesta de ella, obviamente, estar trabajando en aeronáutica, uno tiene que tener una base sólida de la comprensión de lo que pasa en aeronáutica, cuál es la finalidad de lo que es en la aeronáutica los recursos humanos. Fundamentalmente el tema que yo di, que es así, el manejo de las emociones y la tramitación del estrés es fundamental para todos los que trabajan en aeronáutica. Justamente ese fue el tema que sorprendió, porque en el transcurso del Congreso el tema principal era el otro, el paciente, la víctima, porque había víctimas de toda índole, había gente del grupo Halcón, y muchas veces esas víctimas tenían que ver con procesos delictivos, de toma de rehenes. Bueno, justamente todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con que la persona que lo realiza tiene sus propias emociones y también vive el estrés. Claro. Por eso, cuando toda la gente hablaba primero la víctima, primero el otro, yo le dije, me voy a permitir en este congreso dar un giro total y de 180 grados, porque les di un ejemplo que es el que todos escuchamos cuando viajamos en el avión, que nos dicen que frente a un caso de emergencia caen las mascarillas de la parte superior y que si tenés un nene no le pongas la mascarilla primero al nene, la mamá se la tiene que poner a sí mismo porque ella es la que primero tiene que estar bien para poder asistir a su hijo. Entonces les di ese ejemplo para entender que yo en ese momento no iba a hablar de cómo asistir a la víctima, que ya lo habían hecho de una manera extraordinaria, sino lo que quería hacer, pensar cómo ellos, en la tarea que cada uno le tocaba vivir, cómo debían cuidar sus emociones y cuidar su propio estrés. Me vino un kilo esa charla que había tenido en la confitería en el grupo con Javier Morales, me lo esperaban, que fue, sí. Claro, que fue uno de los rescatistas de la Rosa Salvaje, que me contó, y que cuando me lo contaba lloraba, literalmente lloraba, porque él no podía recordar
lo que había pasado ahí a la noche, tirándose con una soga al mar, sin ver realmente, sin tener perspectivas, y cómo fue algo tan exitoso. Y bueno, a eso cada persona de los que exponían tenían cada historia para contar impresionante. Entonces, bueno, yo a lo que apunté es eso. Todos tienen historias, van a seguir teniendo historias. Entonces, ¿qué hacen con esas emociones que les generan y cómo hacer que toda la sabiduría que ellos tienen no se bloquee porque emocionalmente les juega una mala pasada a sus propias emociones? O sea, hablamos de la psiconeuroinmunoendocrinología, cómo afectaba ese eje psicológico, neurológico, inmunológico y endocrinológico, y de esa manera pudieron ver cómo, digamos, los fluidos que emana cada uno de esos ejes se comunicaban entre sí para darnos un equilibrio. Hablamos de lo que era la emoción, qué eran las emociones y cómo los traumas a veces nos afectan de manera en que nosotros en un momento determinado algo nos juega una mala pasada y podemos ser víctimas de una depresión, de un infarto, de una ACV. ¿No? Porque perdemos el control de las emociones y se disparan. Claro, nosotros tenemos un sistema de defensa que es la represión, un mecanismo de defensa que es para que todo eso que nos dolió mucho y que no lo podemos soportar, lo mandamos al inconsciente. Ahora, ¿qué pasa? Lo mandamos al inconsciente y andamos por la vida sin acordarnos. Es así, porque lo que está en el inconsciente no accede fácilmente a la conciencia, no es que nos vamos a acordar fácilmente, pero como decía Freud, no existe represión totalmente exitosa. ¿Por qué? Porque un pico de estrés, ¿qué hace? Un pico de estrés nos deja vulnerables frente al trauma y en un momento dado de la vida nosotros podemos encontrarnos que bajo estrés ese trauma no resuelto nos causa la misma enfermedad. Sí, totalmente. Es así. Por eso a todos nos atañe, pero el que está guiando y está haciendo el salvataje de una persona es como que está más expuesto al estrés que otra persona. Por eso les di algunas pautas de cómo hacer ejercicios, de qué cosas había que tener en cuenta, cómo tener en cuenta incluso nuestro sistema de creencias, porque un sistema de creencias positiva nos promueve al éxito, mientras que un sistema de creencias negativa favorece el estrés emocional, ¿no? Así que les ayudé a cómo tramitar esas emociones, cómo reconocerlas, cómo identificarlas, cómo reconocer cómo me siento y aceptar esa emoción que yo tenía, que yo tengo en un determinado momento, para poder tramitarla y que no me genere un estrés que de pronto puede estar siendo, digamos, una fatalidad, ¿no? Porque realmente un estrés no bien tramitado puede generar una fatalidad en mi cuerpo y también en la situación cuando yo soy médico o soy aeroevacuador como enfermero o rescatista, rescatista, ¿no? Totalmente. Así que hablamos de cuáles son las estrategias cognitivas y bueno, hablamos también de que las demandas del estrés, en el estrés no solo son las demandas de afuera, que uno piensa, bueno, es el cansancio, el agotamiento, la falta de descanso, sino también que las demandas internas, que son las demandas psicológicas, que son nuestras heridas no sanadas, que son nuestras frustraciones, todo el material traumático que tenemos, eso nos lleva a darnos cuenta que a veces, aunque descansemos bien, ese material de estrés guardado tenemos que trabajarlo en algún momento de la vida, ¿no? Claro, porque no alcanza con descansar, hay que trabajarlo también, ¿no? Edith, qué lindo todo lo que contás y por la manera en que lo contás se nota que lo disfrutaste. Un trabajo hermoso el que hace con Nancy, con todo el equipo. Lo súper felicitamos, estamos muy orgullosos de tenerte en Segunda Mañana como una de nuestras
las columnistas más importantes, y pronto espero tener a Nancy también al aire. Te mandamos un gran abrazo para vos, para todo el equipo, a seguir en esa función tan necesaria para el otro, que ustedes han tomado esa decisión de continuar, así que felicitaciones por todos los logros y por mucho más. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos también. Un gran abrazo a vos y a toda la audiencia. Hasta el próximo miércoles.